Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi compañero Andrés y su servidor les vamos a hablar sobre la administración de usuarios y grupos, así como políticas de grupo. Bueno, yo les voy a presentar qué es la administración de usuarios y grupos. Los usuarios se asocian con roles y grupos. Los grupos categorizan lógicamente a los usuarios en unidades con objetivos funcionales comunes. Los roles determinan los datos que los usuarios y grupos pueden ver y las acciones que pueden realizar. Tareas de administración. Las tareas de administración de usuarios especificadas en WebView incluyen el establecimiento de preferencias de usuario y el cambio de contraseñas de otros usuarios. Las preferencias de usuario incluyen el acceso a los filtros de datos de suceso y las preferencias de listas de sucesos. Cualquier usuario puede cambiar su propia contraseña. Las tareas estándar de administración de usuarios como crear y suprimir usuarios se realizan en la consola administrativa de WebSharp. Para este tipo de administración los usuarios necesitan el root instantMist. Administración de usuarios. Las tareas para la administración de usuarios son agregar, eliminar, modificar usuarios y grupos y derechos y permisos. Administración de usuarios. La administración de usuarios y grupos solamente pueden realizarlas el usuario root utilizando los comandos de gestión de usuarios, las tareas y los comandos para realizar la acción. Para la creación de usuarios es user_add. Para la modificación de usuarios es user_mod. Para la eliminación de usuarios es user_del. Para la creación de grupos es group_add. Para la modificación de grupos es group_mod. Para la eliminación de grupos es group_del. Para añadir usuarios a un grupo es add_user. Para quitar usuarios de un grupo es del_user. Ficheros de configuración. Los ficheros de configuración contienen la información sobre las cuentas de usuario, los grupos y contraseñas. Los ficheros son home y su descripción es el directorio de inicio propio del usuario. La path es la cuenta y contraseña para un usuario. El group es el grupo al que pertenece el usuario. El shadow es activo de contraseña cifrada. Gestión de grupos. Para gestionar los grupos en el sistema utilizaremos los siguientes comandos: group_add, group_mod, igpath y group_del. ¿Cómo utilizar los comandos de administración de grupos? Para añadir un nuevo grupo al sistema, recurriremos al comando group_add. El id y el nombre del grupo deben ser únicos. Para agregar un usuario a un grupo, utilizaremos el comando group_add, que este crea el grupo pero no le agrega usuarios al grupo. Para agregar usuarios usaremos el comando gpath. Modificar un grupo. Podemos ejecutar cambios en un grupo ya existente con el comando group_mod, que nos permite modificar el id o renombrar un grupo. Para eliminar un grupo que ya existe utilizaremos el comando group_del. Introducción a la administración de usuarios y grupos. La administración de usuarios y grupos es una parte esencial de la administración de sistemas dentro de una organización. Pero para esto, un buen administrador de sistemas primero debe entender lo que son las cuentas de usuarios y grupos y cómo funcionan. Los usuarios pueden ser gente real, es decir, cuentas ligadas a un usuario físico en particular o cuentas que existen para ser usadas por aplicaciones específicas. Los grupos son expresiones lógicas de organización, reuniendo usuarios para un propósito en común.
Los usuarios dentro de un mismo grupo pueden leer, escribir o ejecutar archivos que pertenecen a ese grupo. Administración de cuentas de usuario. Las cuentas de usuarios es la forma a través de la cual se identifica y autentifica a un individuo con el sistema. Las cuentas de usuario tienen diferentes componentes. Primero está el nombre de usuario, luego está la contraseña, enseguida de la información del control de acceso. Se puede utilizar una cuenta de usuario para permitir que alguien inicie la sesión en un equipo basándose en la identidad de la cuenta de usuario. 2. Administrar el acceso de usuario a los recursos, por ejemplo, los objetos del directorio activo y sus propiedades, como lo son carpetas y archivos. Y el siguiente, permitir que los procesos y servicios se ejecuten dentro de un contexto de seguridad específico. El usuario root. Este es un usuario privilegiado que cuenta con todos los derechos activos en todos los modos. También es conocido como superusuario y por lo general es la cuenta asignada al administrador del sistema. En pocas palabras, el usuario root tiene el control absoluto de todo lo que ocurre en el sistema, accediendo a todas las funciones y realizando configuraciones que por lo general un usuario estándar no tiene. Como pueden notar, el usuario root es como si fuese el dueño absoluto del sistema. Ventajas del usuario root. Una de ellas es que tiene el control total sobre el sistema. Puede otorgar permisos a los usuarios, eliminarlos del sistema, adicionarlos y hasta visualizar archivos protegidos que solamente su creador puede ver. Otra de ellas sería controlar cada una de las tareas que se llevan a cabo en el sistema y dar acceso o no a otros usuarios. Borrar aplicaciones del sistema y podemos ajustar los consumos. Por lo tanto, la cuenta root es una cuenta poderosa que debe ser manejada con cuidado y responsabilidad. Algunos de los comandos para administrar usuarios son: iDuser, creamos un usuario nuevo en el sistema. UserMod, cambia alguna de las propiedades del usuario. USERD, elimina un usuario del sistema. Y Password, cambia la contraseña de un usuario. Algunos comandos para monitorear a los usuarios son: WO, muestra una lista de usuarios conectados al sistema. Find, búsqueda recursiva. W, muestra una lista de usuarios del sistema. Y Uptime, información detallada de los usuarios y detalles de un usuario de forma individual. Restricción a usuarios en archivos. La mayoría de los sistemas de archivos modernos asignan permisos a los archivos para determinados usuarios y grupos de usuarios. Se puede restringir el acceso de un determinado usuario a un archivo para su visualización de contenidos, modificación y ejecución en caso de un archivo ejecutable. Los permisos se utilizan en Windows tanto para permitir como para denegar o limitar cualquier modificación. Políticas de grupo. ¿Qué son las políticas de grupo? Directiva de grupo es una característica de Windows NT, familia de sistemas operativos. La directiva de grupo es un conjunto de reglas que controlan el entorno de trabajo de cuentas de usuario y de cuentas de equipo. Un objeto de directiva de grupo es un conjunto de una o más políticas del sistema. Cada una de las políticas del sistema establece una configuración del objeto al que afecta. Por ejemplo, tenemos políticas para establecer el título del explorador de Internet, ocultar el panel de control, deshabilitar el uso de regedit.exe y reged32.exe, establecer qué paquetes MSI se pueden instalar en un equipo, etc.
Implementar políticas de grupo. Si quieres agregar certificado de entidades de certificación raíz de confianza en un dominio y que todos los usuarios lo tengan en sus equipos, solo deberemos seguir los siguientes pasos. Deberemos de abrir el administrador de servidor, desplegamos herramientas y nos vamos a administración de directivas de grupo. Sobre el grupo que queramos crear la directiva le damos botón derecho y seleccionamos crear GPO en este dominio y vincularlo aquí. Una vez creado, damos botón derecho y editar. Y ahora navegaremos a configuración de equipo, directivas, configuración de Windows, configuración de seguridad, directivas de clave pública. Haga clic con el botón secundario en el almacén Identidades de certificación raíz de confianza. Haga clic en importar y siga los pasos del asistente para importación de certificados para importar los certificados. Una vez creada nos vamos a ejecutar y ejecutamos update. Reiniciamos las máquinas del cliente y comprobamos si está instalado y si se está ejecutando la política. GP Result. ¿Qué objetos son los contenedores de la GPO? Pueden estar contenidas en 4 tipos de objetos. Los equipos locales son aplicadas únicamente en el equipo que las tiene asignadas, independientemente del dominio al que permanezcan. Son identificadas como gpdit.msc. Estas son las únicas políticas que se aplican a los equipos que no están en un dominio, como servidores independientes, standalone, o clientes en red igual a igual, peer-to-peer. Sitios de Active Directory. Se aplican para todos los equipos y usuarios de un sitio independientemente del dominio del mismo bosque al que permanezcan. Dominios de Active Directory. Se aplican a todos los equipos y usuarios de un dominio. Unidades organizativas de Active Directory. Se aplican únicamente a los equipos y a los usuarios que permanezcan a la propia unidad organizativa. Requisitos para usar las políticas de grupo. Existen una serie de requisitos básicos y simples para usar e implementar de forma correcta las políticas de grupo. Estas son: la red local debe estar basada en ADDS. Con esto indicamos que por lo menos un servidor debe tener instalada la función de ADDS. Otra sería que los equipos que vamos a administrar deben estar unidos al dominio y los usuarios que se gestionan deben usar las credenciales de dominio para iniciar sesión en sus equipos. Y la tercera es que será necesario contar con permisos para editar la política de grupo en el dominio, es decir, que permanecen el grupo de administradores. Crear una política de grupo en Windows. Para iniciar este proceso vamos a usar la combinación de teclas que todos conocemos y son las teclas Windows más R, y ejecutaremos el comando gpms.msc y pulsaremos Enter. En el segundo paso daremos clic derecho sobre nuestro dominio y seleccionamos la opción crear una política de grupo en este dominio y vincularla aquí. Al seleccionar la opción anterior se despliega la siguiente ventana en donde asignaremos un nombre a dicha política. Al pulsar el botón aceptar veremos que se ha creado la política según nuestro criterio. De esta simple forma hemos creado una política de grupo. Bueno, las conclusiones. Las conclusiones son que la administración de usuarios en Linux nos permite elevar la seguridad, además de administrar más eficientemente un sistema, pudiendo dar de alta usuarios, eliminarlos y modificar archivos. Y que los grupos son colecciones de usuarios reunidos juntos porque son similares o requieren accesar un recurso en particular del sistema. La conclusión de mi parte es que es importante y necesario crear estas políticas de grupo para los usuarios de ciertas áreas, ya que puede ser de gran utilidad para prohibir ciertas cosas que queremos que no puedan cambiar por ningún motivo,
o incluso que no puedan modificarlas aún pidiendo la contraseña del administrador.